¿Cuáles son los mundos de fantasía más increíbles? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y hoy vamos a tener una charla sobre world building. ¿Cuáles son los libros de fantasía que considero que se vuelan completamente la barda, que están completamente por encima de las expectativas que yo como lector tengo acerca de cómo se crea un mundo? Pero quería hacer un poco de debate de qué es lo que ustedes consideran que es un world building súper bueno. Ahora, como siempre, voy a hacer tres exclusiones. La primera, Tolkien va a ser excluido porque, en palabras que el propio Tolkien le gustaría usar, Tolkien es consubstancial a la fantasía, entonces no vamos a hablar de él porque sería ponerlo obviamente en el pedestal. En segundo lugar, tampoco voy a hablar de nada que sea ciencia ficción, entonces Dune, que tiene un world building excelente, no vamos a hablar de él. Y en tercer lugar, Sanderson, por la multiplicidad de cosas que tiene, voy a limitarlo a solamente hablar de uno de sus mundos. Entonces vamos con uno. Y el primero que voy a hablar es Fantasía de Michael Ende, de La Historia Interminable, que solo aparece y solo existe en este libro. Es mi libro favorito de toda la vida y no es un world building detallado, pero es un mundo de fantasía muy alta y un world building muy suave. Sin embargo, funciona. Funciona súper bien porque es de los pocos mundos que ni siquiera tiene un mapa. ¿Por qué? Porque es un mundo que el lector se forma en su mente. Lugares como el Pantano de la Tristeza o el Oráculo del Sur o el País de los Espectros o Perelín, la Selva Nocturna o el Monasterio de las Estrellas o Amargans, la Ciudad de la Plata, son lugares de puritita fantasía increíble. Sin embargo, para mí es un gran world building porque permite destellar ideas de fantasía mucho más antigua, por así decirlo, mucho más tipo cuento de hadas. El problema de hacer un world building demasiado elevado es el mismo que mucha gente dice que tiene la magia suave, que se puede prestar a Deus Ex Machina. Sin embargo, acá el elemento sobrenatural, que es que el lector va creando este propio mundo, y en este caso Bastian, nuestro protagonista, cuando es arrojado a este mundo, lo va creando, va formando las historias de este mundo, toma algo de él. Entonces cumple con la idea de que hay restricciones en este mundo. Y pese a no tener una idea clara de cómo es el gobierno, la cultura, etcétera, obviamente tenemos un imperio, es la emperatriz que tiene su función como guardiana de este mundo. Me parece un ejemplo extraordinario de cómo un world building muy suave es efectivo con sus propias restricciones, con su propio mundo y sin tener mapa. Número 2, los mundos de Guy Gabriel Kay. No sé si sepan de mis novelas favoritas, que es Tigana. Guy Gabriel Kay escribió novelas que asemejan periodos históricos muy definidos. Son novelas de fantasía donde hay magia, aunque la magia no tiene un impacto significativo en la trama, pero sus mundos, o más bien es un solo mundo en todas sus obras, excepto en el tapiz de Fiona Barr. Las obras de Guy Gabriel Kay, cómo funcionan es que son lugares específicos. La España de la Reconquista, el Imperio Bizantino en sus postrimerías, la Europa de Dante más o menos, la Italia de Dante, la China de la dinastía Ming, me parece, más o menos en este mundo, donde reconocemos plenamente cuáles son las influencias culturales, de dónde viene, digamos, la estética de los lugares, un poco su devenir histórico, y eso nos da un cierto marco de referencia, pero lo que le permite es jugar con las cosmovisiones de estas personas, hacerlas completamente diferentes, hacerlas una especie de paralelo y así por lo menos hacer una especie de historia alternativa y fantástica de la humanidad. Eso es lo que me encanta de Guy Gabriel Kay en novelas solamente como Tigana, Los Leones de Alrazán, Bajo el Cielo, El Mosaico de Sarantium. Todas estas novelas que son una visión alternativa a la historia con un toque fantástico. 3. El archivo de las tormentas. Entonces aquí es la mención a Sanderson en este video. Y de Sanderson vamos a decir obviamente que es el world building por excelencia del día de hoy. Literal es la escuela de world building. Es detallado culturas, ideas súper fantásticas con mundos, por ejemplo, el de Trenza, el mar y Esmeralda, que es un mar hecho de esporas completamente, que tiene su influencia por las mareas. Esa es una idea increíble. O el del hombre iluminado, que es un mundo que está tan cerca del sol y que rota tan rápido que se quema la tierra y nace en la noche. Cosas súper increíbles y es de las cosas más fantásticas. Y obviamente Sanderson es de esos escritores que tiene estas ideas de que el mundo tiene una vertiente fantástica y en el archivo de las tormentas es el tema de las tormentas, una tormenta eterna que va dando vuelta por todo el planeta, que es lo que forma la ecología, la fauna y más o menos la cultura de
los países. Obviamente Sanderson a veces le falla en hacer un poco creíbles las relaciones, la cultura entre las personas, suena como muy artificioso a veces, pero es maravilloso cuando ves por lo menos ese grado de creación. Por lo menos en los últimos libros ya vimos un poquito más la cultura del imperio de Asish en Rorschach, que me encanta para contrastarla con la cultura de los Aleskar. Sin embargo, hay lugares que no hemos visto tan bien. Me gustaría ver un poquito más de la cultura de las Islas Reshi, del Lago Puro, ver un poco más de la cultura, bueno, incluso en Viento de Verdad yo quisiera haber visto algo mejor de Shin, pero como que no vimos tanto de la cultura de Shin, etcétera, ¿no? Creo que lo hace bien, sin embargo, el gran problema de Sanderson es que, a pesar de todos estos conceptos, de estas sociedades que crea, siento que no tiende a ser 100% creíble porque se ve como que no sabe de muchas cosas. Vamos al siguiente mundo. Y el siguiente mundo es uno que contrasta un poco porque es un concepto en apariencia sencillo, pero que es maravilloso por lo bien desarrollado que está. Y es Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Terramar es este mega archipiélago donde no hay tierra firme, es decir, no hay continentes per se, son puras islas que viven en un lugar de tecnología más o menos parecida a la edad de hierro. No es medieval en realidad. Pónganse a pensar cómo es un mago de Terramar. La gente está en un nivel de desarrollo mucho, mucho más bajo. Y bien hay instituciones y demás, es más primal, ¿no? Es un poco más primitivo todo. Y lo que hace Le Guin es perfectamente se imagina una sociedad en esta época de desarrollo con sociedades netamente marítimas, sus relaciones, su cultura, cómo piensan, cómo creen, obviamente desde la perspectiva de Le Guin muy hacia la filosofía oriental. La cultura de Terramar se siente completamente arcana, se siente completamente fantástica. Por cierto, si te quieres meter a un mundo de fantasía cuya tecnología, su nivel de desarrollo es un poco más parecido al siglo XIX de nuestra era, te recomiendo mi novela que se llama Un refulgente mundo ignoto. La saqué hace un año. Y esta es una novela que ha tenido cierta progresión, cierto desarrollo, porque aquí ya estamos en un mundo de estados-nación, donde muchos se han convertido en repúblicas y donde la magia está perdiendo, digamos, su importancia ante la guerra, ante las tecnologías bélicas. Sin embargo, hay muchas cosas por debajo y la vida de nuestro protagonista en serio va a dar un giro con esto. Después de este comercial, vamos al siguiente mundo de fantasía que me encanta. Y el siguiente mundo de fantasía que me encanta es el mundo disco. Terry Pratchett era un genio creativo, increíble, con un nivel de cultura que en serio es pasmante, era muy bueno con la cultura de la gente. Y él, obviamente, su conocimiento de la condición humana, él era periodista, entonces no era que tuviera un conocimiento tan académico, pero era un lector voraz, era un escritor voraz, era alguien que devoraba de todas las fuentes y así mediante este mundo de chascarrillo, de risa, podemos explorar muchos aspectos de las sociedades, de la historia, de la condición humana. Tenemos ya sea la parodia directa a la fantasía que viene de la subsaga de los magos, con toda la universidad invisible, con el archimago, con los magos que son verdaderamente incompetentes en su trabajo. Tenemos la exploración de los mitos, las leyendas, los libros, con toda la subsaga de las brujas, con países como Lancre, que está basado en Hamlet, ¿sí? No, en Macbeth, perdón, en Macbeth, o incluso las cosas más sociales, más de la sociedad humana en Ankh-Morpork, con la subsaga de la Guardia Civil. Y es un mundo que tiene muchas influencias. Hay un reino que son vampiros, que es, ¿cómo se llama? Borogravia. Hay un reino que está en la esquina del mundo disco, que es Skrull, que era lo que estaba comentando otro día, que se me hubiera gustado más ver. Hay reinos que se basan en Egipto, hay reinos que se basan en Grecia. Hay reinos incluso que se basan en las culturas prehispánicas que salen en Eric, pero ese casi no sale y ese hubiera estado súper bien verlo. Entonces, es un mundo que se siente verdaderamente global y a la vez funciona para dar esta visión satírica de la realidad con todas las ideas que Pratchett tenía, estuviéramos o no de acuerdo con eso que él decía. Y es una fantástica, fantástica, fantástica exploración humana a través de la parodia, y es lo que me encanta del mundo disco. Vamos a el penúltimo, y en el penúltimo quiero hablar de el mundo de Malaz. Si ustedes se quieren imaginar un mundo de fantasía que se sienta verdaderamente global, expansivo, tremendo, enorme, explosivo, difícil de comprender, obviamente está Malaz. Malaz es tan grande que en el primer libro, Los Jardines de la Luna, ni siquiera vemos el mapa completo del mundo. Vemos el mapa de un continente, que es Genabakis, y de una ciudad, que es Darujista. Nunca vemos
creo que no existe. Es más, creo que en toda la saga no hay un mapa completo del mundo, porque toda la saga pasa en tres continentes, como cuatro continentes diferentes. En el continente de Genabakis, en el continente de Siete Ciudades, en el continente de Lether y en el continente de Kontali, que es el imperio central de Malas. Y esta sensación, como Erickson es un arqueólogo, verdaderamente le da un revestimiento completamente global. Hay en la historia humana, pónganse a pensar, la cantidad de civilizaciones, de lenguajes que no conocemos, que no conocimos, que no se sabe mucho de ellos, que desaparecieron, y es como desenterrar ese pasado que está completamente perdido, esa sensación de amplitud humana es, yo creo, el world building de Malas, el único que es verdaderamente justo con la escala completa de la historia humana, con la escala completa de una humanidad enorme, y es algo que no dimensionamos en la vida real. Si bien, como les decía, para mí la fantasía debe ser un modelo, y uno puede hacer el modelo tan pequeño o tan grande como quiera, Erickson lo que hace es que este modelo lo hace lo más acorde a una sensación de escala verdaderamente humana. Si bien hay muchas cosas como de las instituciones o de la sociedad de Malazán que no está tan bien explicado o dibujada, por lo menos algunas de estas sociedades sí son increíblemente maravillosas y bien detalladas. Por ejemplo, cómo funciona la sociedad de los Tistedur es algo que me encanta porque está basado como una sociedad completamente chamánica, o las ciudades mercantes como Darujistán, ciudades libres 100%. Y en último lugar vamos a hablar obviamente de los mundos de George R.R. Martin, Westeros, es decir, uno de sus, que son tres continentes, Westeros, esos, Sotorios, es la sensación de historia más, digamos, más aterrizada, con el world building más estricto, por así decirlo, con la creación de mundos más aterrizada a las instituciones. Y lo que más me gusta de George R.R. Martin es cómo la geografía del lugar, que es una geografía muy, muy, muy detallada, muy al estilo de Tolkien, porque Tolkien también pone la geografía como límite. La geografía informa mucho de las sociedades, mucho de las relaciones de la trama y de los personajes, de las diversas casas. Y evita, obviamente, que las criaturas fantásticas funcionen como Deus Ex Machina también, o que las situaciones fantásticas funcionen como Deus Ex Machina, que es algo que me gusta muchísimo. En segundo lugar, las instituciones del país, que es obviamente es un remedio de la Edad Media visto a unos ojos un poco no tan exactos, porque he oído gente que dice que Martin tiene una idea de la Edad Media parecida a la que tendría un Voltaire o un escritor ilustrado, es decir, casi casi una parodia caricaturizada de la Edad Media, con toda su brutalidad, cuando era mucho más compleja una Edad Media que duró 1000 años. Pero las instituciones de Westeros verdaderamente sirven para informar, para formar completamente la trama, los personajes, las casas, y es probablemente el modelo de world building más de los más acabados, más estructurados que me ha tocado ver y más contenidos. No es tan disperso, está detallado. Lástima que esté inconcluso, obviamente. Esos son mis ejemplos de world building que son mi favorito. Obviamente se habrán dado cuenta que dejé por fuera la rueda del tiempo, porque como ustedes saben, mi opinión de la rueda del tiempo solamente se basa en lo único que he leído, que es El Ojo del Mundo. Por lo tanto, esta maravilla de expansivo y culturas orientales y etcétera no la tengo internalizada. Pero si creen que este world building debería estar en esta lista, cuéntenme por qué y qué es lo que más les gusta de él, o qué otro mundo de fantasía es increíble a sus ojos que ustedes de verdad les gustaría conocer para que podamos platicarlo. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.